Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a este contacto de la parte de la entrevista VIP a nuestro queridísimo reverendo Padre Ángel Díaz, párroco de la parroquia Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Saludos, Padre, qué bueno que está con nosotros. Saludos, Víctor, saludos Antigua y a todos los televidentes, hembras y varones, porque ahora es un asunto que... Televidentes y televidantas, habrá que decir. Según las feministas serían televidentas. Sí. Y no nos metamos en la otra parte de la ideología de género. Nosotros más agradecidos, Padre, porque usted ha recorrido bastantes kilómetros, ¿verdad?, en las últimas horas para estar con nosotros a esta hora del día aquí, en esta parte de la entrevista VIP. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Padre, quisiéramos tocar, darle pincelada a dos temas que son importantes y quisiéramos oír su opinión y viéndolo tal vez desde la fe. La situación que está atravesando la República Dominicana y Haití con este conflicto en la frontera. Quisiéramos oír su opinión con respecto a esta situación. Bien, sabes que los países fronterizos siempre tienen sus dificultades. Normalmente no hay dos países iguales. Siempre hay uno que tiene una situación económica un poco más holgada que otro, y el que tiene menos posibilidad tiende a ir hacia la parte más próspera, porque el ser humano por naturaleza ha sido un migrante. Recordemos aquella definición del Homo Viator. Es un ser en camino todo el tiempo, y eso como no ha venido por amor al arte. Esa definición del hombre como un ser en camino habla precisamente de los primeros tiempos de la humanidad, en que en principio no existían ciudades, no existían pueblos. El hombre iba caminando de un lugar a otro, donde encontrara qué comer, ahí se detenía. Cuando se iba terminando lo que encontraba por ahí, seguía hacia otro lugar. Y ya los pueblos van surgiendo cuando comienza precisamente el hombre ya a producir él mismo sus alimentos. Con la agricultura comienza los pueblos o los asentamientos fijos. Y ya después que los pueblos están formados, pues siempre habrá un lugar que produce más que otro, y por tanto la situación económica de uno y otro será distinta. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, pues tenemos una frontera, una isla pequeña, compartiendo dos pueblos, dos culturas totalmente distintas, y siempre habrán esas tensiones en las fronteras y en los pueblos. Y en el caso nuestro hay una situación histórica que no podemos soslayar, y este problema de la ocupación, luego que se acusa de racismo a uno o al otro, y todo ese problema se da. ¿Qué sucede ahora? Hay un tratado bilateral que dice que el río Dajabón, realmente como se llama, después por asunto de ciertas masacres que hubo, se le comenzó a llamar el río Masacre, el Masacre, y el tratado dice que no se puede desviar las aguas de ese río. Hay aparentemente unos empresarios haitianos que están desviando el río para llevarlo a un dique, o más bien a un reservorio de agua, para desde ahí distribuirla. La situación política se pone tensa, porque ya se está violando un tratado, y vamos a poner entre comillas, el gobierno haitiano dice que no tiene nada que ver. Entonces, si no hay una autoridad que tenga algo que ver, es un poco difícil controlar la situación. Y también tenemos entonces de este lado los grupos que se denominan nacionalistas, que a veces para otras cosas no son tan nacionalistas, porque lo aceptan de muy buena voluntad, y quizás van más en contra de los intereses del país que esto. Por ejemplo, podríamos preguntar dónde estaban estos grupos cuando a nuestros ríos se le está sacando la arena. Las granceras dominicanas y de capital extranjero están acabando con otros ríos, incluso más grandes que el río Masacre,
y esos grupos no dicen nada. Pero ellos defienden el río, esa pequeña, ese pequeño desvío que se haría, con el cual no estoy de acuerdo, dicho sea de paso. Simplemente poniendo la situación en contexto. Entonces el problema es que desde la fe tenemos que verlo también desde la humanidad. Y no podemos perder de vista esa parte humanitaria en todo, sin que nosotros tengamos que hacernos cargo de la situación de Haití, porque ni siquiera hemos podido resolver los problemas nuestros, entonces no podemos resolver los problemas de otro país. Yo lo que creo es que tenemos que llegar a un entendimiento, esperemos que en una reunión que precisamente se va a llevar a cabo en el día de hoy en la Cancillería dominicana, pueda haber un entendimiento y que se respete lo que está escrito desde hace tantos años. ¿Y qué podemos decir? Recordar quizás unas palabras de un político dominicano que para muchos sirvió en aquella época como una traición, pero quizás no es así, porque es que estamos juntos, es un matrimonio sin divorcio. Padre, y con respecto al manejo que le ha dado el gobierno dominicano a esta situación. Bueno, la autoridad tiene que imponerse cuando es necesario. O sea, el gobierno dominicano no puede tratar el tema con paños tibios. O sea, una cosa es la parte humanitaria y otra cosa es hacer sentir el derecho y la autoridad que tiene el pueblo dominicano sobre el río, porque el río nace y recorre casi todo el camino de varios kilómetros que tiene, son unos 500 metros nada más que están dentro del territorio haitiano. Y precisamente en esos 500 metros y algo es que se está haciendo el canal. Entonces la República Dominicana, podríamos decir, es dueña del río. Claro, el río tiene su curso natural, no lo decimos nosotros, pero está dentro de nuestro territorio. Por tanto, el río es de República Dominicana. En algunas partes es fronterizo, sirve como límite de frontera, en otras partes no, pero la mayor parte está dentro del territorio dominicano. Y eso implica que tenemos, si lo vemos en justicia, pues tenemos más derechos sobre el río que el pueblo haitiano. Pero el gobierno dominicano, yo creo que tiene que hacer lo que hay que hacer. El presidente anunció que hoy es el día del cierre total de la frontera, aire, mar, tierra, pero eso implica un problema grave para Haití y también un problema económico para la República Dominicana, porque no es un secreto que Haití es el socio principal de la República Dominicana a nivel económico. O sea, nosotros no exportamos ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ninguna otra parte del mundo lo que Haití nos compra. Entonces, la política es complicada y cuando entra el tema económico que afecta directamente no solo a los pueblos fronterizos, sino a la economía nacional, el problema se complica. Entonces, la autoridad sí, pero también hay que buscarle el bajadero. Esperemos que ese bajadero lo encuentren hoy en esa reunión que están haciendo o que van a hacer dentro de poco en la Cancillería. Para bien de todos. Ya. Antiguo y Padre Ángel, yo quiero ya pasando a otro tema, y es con respecto a la noticia que se dio a conocer en el día de ayer, y fue sorpresiva noticia, y es la renuncia del obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masaye, donde anunció su renuncia, la cual pues según él pues recibió una invitación por parte del arzobispo de Cataluña, España, para ir a colaborar con esta arquidiócesis. Ha sorprendido al país por la misma actividad que ha mostrado en el país en su condición de obispo Víctor Masaye. La opinión del Padre Ángel Díaz con respecto a esta sorpresiva noticia que se dio a conocer en el día de ayer. Bueno, siempre sorprende cuando eligen a un obispo, porque siempre hay especulaciones. Pues fulano, puede ser fulano, puede ser aquel, y generalmente sale uno que nadie está esperando. A veces sí,
A veces, pero la mayor parte de las veces el obispo que sale electo, nadie lo está esperando. Sorprende aún más la renuncia de un obispo antes de cumplir la edad reglamentaria, que son 75 años. Por obligación, el Código de Derecho Canónico pues, manda que todo obispo al cumplir 75 años ponga su renuncia al Papa. Claro, ya el Papa lo acepta o lo posterga, a veces por 1 año, por 2 años, por 3, por 4, hasta por 5 años. Aquí mismo en República Dominicana tenemos casos de obispos que después de su renuncia han estado por 5 años al frente de una diócesis, que de hecho fue el caso nuestro, con Monseñor Moya. Moya tuvo unos 5 años más, también Nicolás en Santo Domingo estuvo unos 5 años más. Fausto no estuvo también 4 años. Okay. 4. Y así podemos ver eso, es lo normal que sucede. En el caso del Benedicto decía, si yo que soy un anciano puedo con la Iglesia Universal, ¿por qué un obispo no puede con una diócesis después de 75 años? Y Benedicto siempre lo postergaba la renuncia, a menos en casos particulares que si hay algún tipo de inconveniente en la diócesis, la aceptan de inmediato. En este caso, Monseñor Masalles no ha tenido o no tiene la edad reglamentaria de los 75 años y por eso ha sorprendido. Tampoco tiene una enfermedad que le impida ejercer el cargo de pastor de esta diócesis de Baní, y por eso pues, sorprende, como decimos, a mansos y cimarrones, a creyentes y no creyentes. Entonces hay mucha especulación sobre eso. Yo mismo no tengo una explicación que pueda decir, bueno, esta es la evidencia, fue por esta razón que él renunció. Él ha dicho que fue por la invitación de este arzobispo cardenal de Barcelona y bueno, tenemos que creer en lo que él ha dicho. Ahora, lo normal es que nadie renuncia al gobierno de una diócesis para ir a ayudar a otra. Y hay una cosa, padre, no sé qué opinión le merece, y si puede tocar el tema. El obispo Masalles renuncia y el Papa acepta la renuncia. Sí. Ahora, todo ha estado fundamentado en una invitación que le hace un arzobispo de España, de un pueblo de España. Lo que públicamente conocemos al menos. Entonces, estamos hablando de que acepta la renuncia, él renuncia, pero él va de invitado. El invitado puede ser un día, un almuerzo. O sea, lo que se entiende, o lo que yo entiendo es que si el Papa debe aceptar la renuncia, el Papa debe aceptar el traslado. Sí, en eso, si ese es el motivo que él envió, porque tiene que mandar una carta explicando todos los pormenores de por qué. La razón. Sí, las razones fundamentales están en esa carta que él envió, posiblemente hace 5 o 6 meses antes. Normalmente se hace 6 meses antes, cuando es por edad, se hace 6 meses antes. Si es por enfermedad, bueno, ya la enfermedad te llega y se puede enviar en cualquier momento. Entonces el Papa lo ven rápido porque el obispo está enfermo. Pero si es por edad, 6 meses antes, por lo menos, se debe enviar la carta. Entonces en esa carta él tiene que explicar punto por punto sus razones por las cuales él está renunciando al gobierno de la diócesis. Y bueno, de dicha antigua, el Papa ha aceptado la renuncia, pero ¿qué pasa? No hay un nombramiento. No hay una asignación. No hay un decreto de la Santa Sede. Es una invitación que puede ser a almorzar, es una invitación a colaborar con la arquidiócesis. Sí, no, él dice que es a colaborar, que va allá. Pero ayer en la noche ya salió una noticia que allá ponen en duda lo de la invitación. Yo pienso que no necesariamente sea, vamos a decir, una mentira de Masalles, decir que el obispo lo invitó, porque se iba a saber. Ahora, puede ser una conversación privada entre él y el arzobispo, y que el arzobispo quizás no haya comunicado públicamente allá. Porque ahí estamos, vamos a suponer que entremos dentro de las especulaciones, ¿verdad? Todo es especulación. Pero hay algo que nos sorprende, Padre Ángel, ahí quisiéramos nosotros pues, también oír su opinión,
y es que yo decía al principio de que el obispo Masalle, hiperactivo, sobre todo en los medios y con sus comentarios y en sus ponencias, sus exposiciones que hace, muy hasta cierto punto radicales, se convirtió en una especie de vocero en contra de la despenalización del aborto. Para nadie es un secreto que él se ha convertido en eso. Entonces nos sorprende, o muchos quedamos sorprendidos cuando se publica esta renuncia para irse, por ejemplo, a España. Entonces mucha gente entiende, nos quedamos desprotegidos. O sea, ¿qué pasó? ¿Podrían también llegar hasta ahí los intereses de esta corriente que está en pro del aborto? No creo que nada tenga que ver eso. Masalle era, en ese momento que él estuvo muy activo hablando del tema, es que Masalle era el encargado de la Comisión Familia y Vida de la conferencia. Todos los obispos tienen, no una, tienen varias comisiones que ellos dirigen, y eso cada 3 años van rotando, porque son por periodos de 3 años, y a lo sumo le dejan 2 periodos, y ya no puede ser más de 2 consecutivos, no puede estar. Entonces ya Masalle estuvo por 2 periodos consecutivos, y por eso en los últimos tiempos él no ha estado muy adelante en los medios hablando del tema, o sea, dejando espacio a los nuevos encargados. O sea, que esa posibilidad, padre, la podemos descartar. Sí, claro, porque en eso la iglesia no va a ceder nunca, porque que la vida está por encima de cualquier otra cosa, y en eso la iglesia nunca va a ceder. O sea, y que entiendo no es una posición de Masalle, es una posición de la iglesia. Es la posición de la iglesia desde el comienzo, o sea, no es de ahora, de 1 siglo ni 2 siglos. Si nosotros buscamos, por ejemplo, escritos como El Pastor de Hermas, estamos hablando de un escrito del siglo II, ya habla de una condena al aborto. Padre, yo le hacía, y Víctor, voy a brincar, le decía a Víctor que siguiéramos en el tiempo de la sección de política a otro nivel, porque a usted hay que aprovechar. Cabezas así, con ese amueblamiento. Mucho cabello que tengo. Hay que aprovecharlo. Padre, a mí me preocupa, al extremo de crearme preocupación, que nosotros creo que debemos ser el único pueblo, la única provincia, el único municipio del país que tiene 3 obispos. Bueno, 3, uno en funciones y 2 eméritos. Exacto. Así. ¿Habrá otro pueblo que tenga eso? Para entonces hacerle la pregunta. Ahora mismo, en el país, ahora mismo no. Entonces, hay una cosa que la hemos tratado, Víctor y yo. Inclusive hablamos de hacer un programa un día con los 3, porque eso es una oportunidad que nosotros no podemos estar esperando, que se nos vaya uno, o nos vayan 2 de los méritos. Cualquiera se puede ir, tú recién nacido. Sí, claro. Pero, y que nosotros no hayamos aprovechado eso. O sea, independientemente de su juventud, en función de su visión, ¿qué pudiéramos nosotros hacer para aprovechar esa capacidad, ese intelecto, esa disposición, esa experiencia de tener 3 obispos aquí y que nosotros lo estemos dejando pasar como si no fuera nada? Bueno, mire ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Ya que los viejos no hemos atrevido a encontrar qué hacer con un inventario intelectual de ese nivel. Yo creo que se puede aprovechar la experiencia de unos y otros. Ahorita hacíamos un comentario previo al inicio de la entrevista de que no le podemos dejar todo a la juventud, tampoco a los viejos. Sí. Peña Gómez decía, como hablamos de política a alto nivel, Peña Gómez decía, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Es decir, es un híbrido entre ambas cosas, y quizás buscando aquello de San Agustín. En el medio está la virtud, en el equilibrio está la virtud. Yo creo que debemos aprovechar esa experiencia de tanto Monseñor Moya, Monseñor que tiene gracias a Dios, tiene su cabeza lúcida, tiene problemas de psicomotores, sino motores en cuanto el cuerpo resentido por los años, pero su cabeza sigue lúcida. Igualmente Monseñor Fausto Mejía y Monseñor Alfredo de la Cruz, que es el obispo actual, aprovecharlos entre ellos y ver que quizás un encuentro, una entrevista, un encuentro, quizás no solo en un programa,
sino un poquito más ampliado con diferentes comunicadores y diferentes sectores de nuestro pueblo y que podamos hacer algo como abierto con la intención de sacar información, ideas para echar adelante nuestro pueblo, porque todos tenemos que aportar algo para el crecimiento de nuestro pueblo, porque lo necesitamos y quien tiene la experiencia y la sabiduría, la preparación, pues tiene que aportar y quizás algunas cosas se pierden porque ya en el caso de Monseñor Moya, Monseñor Fausto, están más tranquilos, no sale mucho en los medios, entonces hay que aprovechar eso. Bueno, pues ahí está la idea, así que nosotros vamos a ponernos a trabajar en eso, Padre Ángel. Y, ya la pusimos en público. Y Antigua, claro que sí, para hacer ese trabajo y aprovechar toda esa experiencia acumulada que tiene Monseñor Moya, Monseñor Fausto, ahora y el obispo actual Alfredo de la Cruz. Así que ese es un trabajo que está pendiente y que debemos hacerlo para que quede ese legado. Padre, pues nosotros queremos agradecerle de manera muy especial el hecho que haya podido compartir con nosotros en esta parte de la entrevista VIP en el día de hoy. Ya decía yo, ha recorrido cientos de kilómetros para poder estar hoy en esta parte del programa. De verdad que muy interesante su participación aquí en Contacto Diario y anunciar también de manera oficial que muy pronto estaremos ya iniciando este importante segmento desde la fe aquí en Contacto Diario con el Padre Ángel Díaz. Que ya no será entrevista VIP. Exactamente. Hoy No, ya iba a ser dueño propietario del espacio, de esta sección. Exacto, ya será parte del equipo de Contacto Diario. Gracias, Padre, por compartir con nosotros en esta Siempre. parte. Mira, y yo les digo que sin que se me pongan celosos los otros padres, pero vale, usted sale bien cuando escucha una misa dirigida por este intelectual jovencito, muchachito que hay. Gracias, Antigua. El padre, el reverendo Padre Ángel Díaz, párroco de la parroquia Catedral Santa Ana, compartió con nosotros en esta parte de la entrevista VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.